Y las casas del pedagogo son instituciones que desde su creación pues han procurado el desenvolvimiento de los docentes en todas las ramas de la sociedad, en especial del sector educativo. Pero ¿cuánto han aportado estos centros a la educación cubana? ¿Cómo se han adaptado las exigencias actuales? A estas y otras interrogantes daremos respuesta en compañía de nuestra primera invitada, a quien ya estoy recibiendo en esta emisión. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Pedagogos de La Habana e historiadora de las Casas del Educador en nuestro país. Bienvenida. Es un placer recibir a la máster en Ciencias, Esther María Domínguez Marrero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a hablar de este tema porque es interesante conocer, María Esther, cómo surgen las casas del educador en nuestro país. ¿Cuál es el origen? Bueno, antes debo decirte, antes de entrar a las casas, que la Asociación de Pedagogos de Cuba se crea en 1989. Que cuando finalizó ese año ya había asociados a la misma en todo el país. Y que las casas del pedagogo surgen, según me narra la doctora Lidia Esther Túnez Martí, que fue nuestra primera presidenta. Ella va a un viaje a Alemania y en su capital, en Berlín, la invitan al Palacio del Educador, a la casa del educador, pero realmente era un palacio. Cuando ella regresa, nos dice, ¿qué podemos tener? Ojalá podamos tener, debemos buscar, tener y dar cultura, dar investigaciones, o sea, podemos que tengan una biblioteca y que puedan los educadores superarse y vamos a trabajar en esta dirección. Tengo que decirte que la Asociación de Pedagogos cuando se forma no tenía lugar donde estar y le prestan una oficinita pequeña para las pequeñas reuniones que podían hacer y se reunían en otros lugares, pero no había ninguna casa. La primera casa, el profesor y director de uno de del municipio Playa, exactamente, Nilo Borges, es quien le llega un día y le dice, tengo tremenda sorpresa, vamos a inaugurar ahora mismo un lugar donde podamos hacer conferencias, talleres, clases, entrevistas a los docentes. Y fue en la calle de 36, en Playa, donde él era director de ese municipio, donde surge la primera casa del pedagogo para la sede nacional. Es decir, que está muy unida la Asociación de Pedagogos de Cuba, el accionar de la asociación con la necesidad de tener un espacio físico, una sede, para que se convirtiera en la casa. Ya usted nos ha comentado un tanto esta idea y también nos ha dicho con qué, es decir, ¿con qué sueño se inició? Ahora, una vez que están estas casas, ¿cuáles son las características que tienen esas instituciones? A ver, las casas del pedagogo, la primera casa, tengo que decirte, fue la de la Nacional. La segunda casa fue la de 10 de octubre, que radicó y radica todavía en la casa que fue de Raúl Ferrer, el poeta, el maestro, magnífico educador, uno de los educadores del siglo XX destacado. La tercera casa fue la de la Lisa, donde nosotros trabajamos y donde ya yo estaba trabajando allí, fue la de la Lisa. ¿Y con qué características? Bueno, pues precisamente darle la superación, la continuidad a la superación de todos los profesionales, tanto en formación, profesionales de la educación, perdona, tanto en formación como los que están activos, como los jubilados que se han reincorporado. Así lo acompañamos en todos los procesos, en los procesos doctorales, en los procesos de maestría, en los procesos de licenciatura. Y tengo que decir que se basa dentro de sus características, que son parte de sus objetivos y de sus metas, en funciones. La primera función es estudiar y sistematizar toda la actualidad del pensamiento pedagógico, y que va a estar precedido, contenido también, todas las ideas
las ideas, ¿cómo decirte? Los valores, todo lo que se mueve alrededor de la educación. Hablamos de estas primeras casas, pero ¿solamente existen en nuestra capital o es una experiencia que se extendió a todo el país? No, la experiencia se ha ido extendiendo, pero no siempre. Los gobiernos pues, comprenden la importancia de las casas. Que sí, nosotros, por ejemplo, yo soy una adulta mayor que procedo de la formación antes del triunfo de la Revolución, de las antiguas escuelas normales. Y entonces, buscando eso, pues también nos acercamos que con el doctor Gustavo Deler, que es el que ha propiciado conjuntamente con nosotros y su equipo de trabajo, pues el desarrollar este tipo de... Y ahora, recientemente inauguramos una casa, la casa en Marianao, que no existía, y que tiene el nombre de María Dolores Cruel, porque además tengo que decir que todas las casas tienen un nombre de un educador destacado, sea territorial, sea nacional o sea internacional. Qué bien, qué bien esta experiencia y que cada gobierno lo ajuste también a sus intereses, y creo que también hay que sensibilizar un poco porque es una casa que le sirve no solo de refugio a las experiencias, a las anécdotas, sino también como preparación y como estar en una continua superación desde el gremio de pedagogos. Pero además que puede participar proyectando sus ideas, que pueden ser ideas, pero buscando, y nosotros analizamos en la investigación las tendencias y qué hay, cómo se estructura y se reconstruye ese pensamiento pedagógico. Saben, muchas personalidades del gremio educativo que afirman que las casas del pedagogo son una especie de estrategia territorial que dignifica la obra del magisterio en todos los tiempos. ¿Está de acuerdo, evidentemente, con esta afirmación? Es así, porque nosotros lo que traemos lo que buscamos es la superación de constante y permanente de nuestros profesionales. Eso es el primer lugar. Lo segundo es por eso estaba dando las funciones, y me quedé en la primera función. La segunda función es dignificar, a partir del aprovechamiento de los espacios sociales y educativos, dignificar la imagen del maestro. Porque hay que tener en cuenta que el saber, la imagen del profesorado es el núcleo estratégico de la economía y de la sociedad. Concordamos con esa idea. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta emisión, acercándonos a un tema tan importante. Hemos estado conversando con la vicepresidenta de la Asociación de Pedagogos de La Habana, historiadora de las Casas del Educador en nuestro país, Esther María Domínguez Marrero. Gracias por acercarnos al tema y volveremos a hablar de este tema tan importante que es el asunto que estamos abordando hoy en nuestra revista, pero también vamos a acercarlo desde otros espacios porque sería interesante hacer reportajes, acercarnos a la vivencia de los maestros que están en estas casas y cuánto le ha aportado al desarrollo y cuánto aportan los maestros también. Y lo que siguen aportando, claro, porque ellos aportan para mejorar la educación, aportan para desarrollar un pensamiento pedagógico que transmita valores, que transmita educación, que mejore y reconstruir toda la actualidad pedagógica. Por eso nos vamos a acercar desde otros medios. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en estos minutos y a usted le propongo que nos acompañe hasta las 4 de la tarde en la revista En Tiempo Real.